No sé, cuéntenme qué estuvieron haciendo, qué se trancaron, qué tienen dudas. A mí en general me está complicando hallar los coeficientes de la segunda forma. Este, eso, y por Bien. ejemplo en el ejercicio 8 también se me complicó para hallar los umbilicos. Ah, opa, esto no era. Esto. Bien. Eh, por ejemplo, la segunda, los coeficientes y acá, por ejemplo. Sí, ahí va. Empecemos con eso y después vemos el 8, cómo sería. Esto no es tan necesario todavía. Ahí. Yo para el 8 usé una guía y un libro porque estaba pesado, ¿no? Eh, Para mí no estaba trivial. Bueno, ahora después le comentamos, capaz que puede servir o capaz se puede alivianar un poco. Bien. No recuerdo, Jaro, la verdad que me fijé no tenía nadie anotado, pero quizás que sí que habíamos hablado. Si querés lo puedes exponer ahora y después empezamos la clase o vemos esto y después expones como prefieras. Para mí es lo mismo, si querés lo hago otro día. Pensé que habíamos quedado para hoy. No, no, otro día no, te digo más tarde, hoy mismo. Dale, prefiero ahora, porque en realidad me bajo al seguir en el trabajo, si no. Dale, dale. Exponés entonces y vemos esto del trabajo 10 entonces. Genial. Dale, muchas gracias, Brian. No, no, gracias a ti. Lo hacemos así entonces. A ver. ¿Vas a compartir pantalla o algo de eso? Sí, o lo escribo o lo comparto pantalla con la solución que había hecho. ¿Qué prefieren? Eh, Bueno, a mí comparto me... pantalla con la solución que había hecho. Dale, genial. Cuéntenme ahí un poquito cuando vean. Ahí se ve. Ahí está. Genial. Bueno, este ejercicio era básicamente, ¿cómo que se dice? Era agarrar y demostrar que eso básicamente era una... Ay, perdón que me taré un segundito. Sí, ahora sí. La idea era básicamente demostrar que el conjunto definido por esa funcioncita, así es una superficie regular, y que además es difiomorfa a la esfera, ¿sí? A la esfera unitaria en S2, básicamente. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que había hecho es primero probar que es un difiomorfismo. Eso es básicamente agarrar la diferencial, probar que es suave. En esta primera parte, básicamente es una función tipo C infinito, por lo que eso no tiene mucho problema, y tiene un punto que puede ser el problemático, que es justamente cuando x, y y z son todos ceros. Pero bueno, algo que imponía en la letra decía que la constante a, esta que tiene la parametrización, para ver el punto donde quiero ver que es una superficie, es mayor que 3. Y básicamente como los e a la x en realidad son funciones monótonas crecientes, en realidad lo que tengo es que el mínimo lo voy a tener el mínimo pensando en valores positivos lo voy a tener en 0, entonces básicamente h en 0 siempre es 3, o sea, siempre es menor que a, por lo tanto estoy pensando en puntos para los que la función no se me anula, ¿sí? Y ahí sí puedo decir que, bueno, que la preimagen de A básicamente es una superficie regular, ¿sí? Lo que tengo que probar es en realidad ahora que tengo algún punto que cumple un poquitito de esa condición, entonces para eso digo, bueno, voy a probar que es no vacío, y la forma más fácil que se me ocurrió fue dejar básicamente todas las variables fijas, o sea, la y y la z fijas en 0, por ejemplo, y jugar un poco con la x. Entonces esto lo que hace es que me quede e a la 0 y e a la 0, o sea, básicamente dos unos, y el x para tratar de llegar al valor a y ver que hay un punto. ¿Sí? A esta función le llamé k de x, y lo que estoy imponiendo básicamente es bueno, que a la x cuadrado sea a, lo puedo despejar con el logaritmo, y básicamente ahí estoy probando que hay un punto, y por ende la preimagen de a es una superficie regular. Después, lo otro que pedía es... Un detalle ahí, igual la de arriba, ¿no? O sea, está Sí, bien la idea, pero ¿te vas a subir un poquito? sí, por supuesto.
Fíjate que si y y z valen 0, no te queda e a la x al cuadrado igual a a, te queda e a la x al cuadrado más 2 igual a a. Y voilà, tenés razón. Igual sirve lo que vos dijiste, pero ese detalle nomás que te quedan ese más 2 ahí. Sí, sí, tenés razón, tendría que quedar raíz del logaritmo de a menos 2 en esta partecita de acá para despejar el x. Gracias. Y está todo bien, digamos, con eso, porque viste que tenés raíz del logaritmo. El logaritmo entre 0 y 1 es negativo, pero como la a es mayor que 3, a menos 2 es mayor que 1, entonces el logaritmo de eso es positivo. O sea que está todo legal, digamos, no hay ningún problema en el medio, nada. Es cierto. Está genial. Gracias por el comentario. Bueno, y después lo otro que pedía es probar que esto de acá básicamente es un difiomorfismo hacia la esfera. Y en realidad acá lo que dije fue, bueno, como esto es un difiomorfismo, o sea, como quiero ver que es un difiomorfismo a la esfera, lo que está haciendo básicamente es cualquier dirección, o sea, tomo una dirección P, siempre que la divido sobre la norma, o sea, siempre que la normalizo es un punto que está en la esfera. Entonces lo que tengo que ver es que, dada una dirección cualquiera, tengo un punto en mi superficie, o sea, en la preimagen de A de H, que está para esa dirección. Y además voy a ver que ese punto también es único. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, primero que nada, phi preserva las direcciones, que es un poquito lo que les comentaba. Entonces usé la parametrización de la sugerencia, ¿sí? Con el objetivo de que esto sea básicamente una recta, como que me preserve la dirección, en cierto sentido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar e a la t, perdón, como factor común, al parametrizarlo, digamos, como una especie de curva. Y para una dirección cualquiera, para un x, y, z, lo que voy a tener es que esto me va a quedar una constante, ¿sí? Una constante c, por ponerle algo, y voy a tener e a la t cuadrado, ¿sí? Como algo que me permite parametrizar cuándo justamente h de t va a terminar valiendo a, básicamente, que me indica que es un punto sobre mi superficie. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando una dirección cualquiera, y digo, bueno, estoy en algún punto que no necesariamente cae sobre mi superficie, pero ahora con e a la t cuadrado, lo que voy a buscar es algún t que, manteniendo esa dirección, x, y, z, me haga caer sobre la superficie. Y eso es parecido a lo que es antes, o sea, esto, como les decía, es una constante, ¿sí? Y esto es lo que me permite variar sobre una recta tan cerca de cero o tan lejos de cero en esa dirección como yo quiera. Por lo tanto, puedo despejar t igual que antes con logaritmo de a menos logaritmo de c. Entonces, dado una dirección, puedo encontrar un t en esa curva que cae sobre la superficie. Por lo tanto, lo que termina pasando es que bueno, para cualquier punto sobre la esfera, sé que tengo una preimagen básicamente en mi superficie. Entonces, esto restringido a lo que es mi superficie, en realidad es una funcioncita que es sobreyectiva. ¿Preguntas? ¿O comentarios o algo ahí? Un detalle, cuando sacás el t al cuadrado, en realidad e elevado a la t por x al cuadrado es lo mismo que e elevado a la 2 de x. Uh-huh. O sea, podés sacar un e a la t de factor común y te queda después e a la 2x más e a la 2y más e a la 2z. Sí. Te queda justamente eso. Y otro detalle, digo, ahí probaste que la función es sobre, Uh-huh. pero no que sea un difio, ¿no? Bien, está perfecto. No lo puse porque me pareció muy medio trivial. En realidad, a ver, primero las funciones, tendría que probar que las funciones básicamente, perdón que me taré, que es C infinito, por ejemplo, y que tiene inversa. Pensar que es C infinito en realidad es P sobre norma de P, lo que es, ambas funciones son básicamente C infinito. Y en realidad que es inyectiva, por la forma, por la construcción de esto, básicamente, lo que está probando es que en cada dirección tenés únicamente un punto, porque esto tiene que valer A, justamente, y al despejar T, lo que estás viendo es que tenés, bueno, para cada dirección, para la dirección positiva o para la dirección opuesta, son los únicos dos puntos que tenés.
Entonces en la esfera vos siempre tenés un punto, digamos, hacia el lado positivo de tu curva y el punto hacia el lado negativo, los dos puntos de intersección. Entonces, tomando la dirección positiva, tengo uno de los puntos de corte, y tomando la dirección negativa, tengo básicamente el otro punto de corte sobre la esfera. Lo que me da un poquito la unicidad. Sí, está, lo puedes ver también directamente en la parametrización, en las funciones, ¿no? Porque si phi de p es igual a phi de q, en el fondo estás viendo que p es igual a q. También. Y la inversa diferenciable, ¿cómo lo harías? La inversa de phi. Sí. Bien. Buena pregunta. Si quisiera despejar la inversa de esto, y creo que vendría un poquito por esto de acá también, ¿no? Sí, hay que jugar un poco con eso, hay que usar función implícita ahí con ese h. Claro. Podés despejar una de las variables en función de las otras, y sí, con eso jugás un poco, sí. Sí. Bien. Bueno, no sé si algún compañero quiere hacer algún comentario, alguna consulta. Yo hay una cosa que no sé si está bien la cuenta, pero Dale. vos tenías E a la t por x sub i, la suma de esos. ¿Querés que vaya a otra hoja en esta? No, no, acá está, acá está. Y después despejaste el e a la t cuadrado multiplicado por todo, digamos. Sí, exacto, multiplicado por esto. Sí, no, ese despeje ahí está raro, sí. Ahí va, porque eso que en realidad no te queda lo mismo. No, No te porque queda, no es malo. sería tipo x cuadrado más t cuadrado, o algo así. Bueno, x sub i. Sí, sí, hay un detalle ahí. Digo, la idea estuvo buena, pero hay un detalle que no te queda ese mismo despeje. Sí, hay que hacerlo con más cuidado. Claro. Pero la idea está buena, o sea, la idea geométrica está buena. ¿Qué hizo el compañero? Agarró, tenés una superficie que no sabés qué es, y querés ver que ese mapa es sobre. Entonces, para que sea sobre, vos fijas una recta, y lo que tiene que pasar es que haya algún t para el cual esa recta intersecte tu superficie. Porque lo único que te importa es la dirección, porque como vos después estás normalizando, si vos conseguís un punto que tenga dada dirección, vos normalizás y te cae en la esfera, seguro. Entonces lo que te importa es la dirección. Voy a hacer un dibujito a ver si. Ya vos tenés la esfera, vos te agarrás un punto acá, un punto Q, y tiene cierta dirección. Entonces, la idea del compañero que está buena es, vos tenés tu superficie que no sabés lo que es a priori, y vos lo que querés encontrar es que hay un vector, o sea, un punto en la superficie que tiene justamente la misma dirección. Eso para cada punto, o sea, hay un P acá, que la dirección esta es la misma que este vector Q. Entonces esa es la cuenta que está haciendo acá, a ver si puede encontrar un T, tal que esta recta, que ya está parametrizando con T, corte la superficie en algún punto. Entonces, ese es tu candidato a preimagen para ver que es sobreyectiva, digamos. Exacto. La idea está buena, y bien geométrica, la idea está interesante. Sí, pero está bien, me quedó medio mal el despeje. Si quieren algún otro comentario. Bueno, bien entonces. Gracias, Harold. No, ustedes. Me vuelvo a trabajar. Gracias, Brian. Dale, pase Gracias, bien. chicos. Igualmente. Vuelvo a compartir. Y ahora sí vamos con el ejercicio de este 10. Voy a anotar acá. Bien. Aprovecho a comentar, del práctico 2 queda el ejercicio 3 para pedir todavía, y del práctico 3 no han pedido ninguno. O sea que los que no han hecho exposiciones, si quieren pedir ejercicios, están a tiempo. Entonces estábamos con el ejercicio 10, primera forma, segunda forma. Para la primera forma, todos tienen más o menos claro cómo se opera.
¿Cómo se qué, perdón? ¿Cómo se opera? O sea, cómo calcular los coeficientes de la primera forma. Pero ahí sobre la onda. Sí, es derivar respecto a las cosas y tomar productos internos. ¿A eso te referís? Es eso. Sí, porque la pregunta que me fue la segunda forma, que es la que vamos a ver, pero quería ver si todos tenían claro primero cómo era la primera forma. Entonces, la matriz asociada a la primera forma es eso, donde L es el producto interno usual de R3 nada más, entre XU y XU. El G, bueno, el F se quiere primero. El F es el cruzado, XU con XV. Y el G es XV, XV. O sea que la parte hace eso, es calcular esos coeficientes, o sea, calcular estas cantidades, estas derivadas, hacer productos internos y tienen los coeficientes. Para la parte B, lo que tienen, que están en la clase, no sé si sea en la clase anterior o en la otra, quieren calcular los coeficientes de la segunda forma, la que le llamamos igual pero en minúscula, E, F, F, G. ¿Se acuerdan cómo se calculan esos coeficientes? Derivas de nuevo los X, Y, X, Y. Ajá. ¿Qué haces con eso? Y multiplicas. Había que componer el mapa de Gauss con Claro, esta es una manera, ahí va. O sea, por definición, digamos, por cómo arman la forma cuadrática, les queda que es menos el producto interno entre el diferencial del mapa de Gauss y la dirección phi de u con phi de u. Phi de u, perdón, en x de u en un vector v con v. Con v. Bien. Por suerte, el N, está, no sé, para calcular el N es lo primero, queda bastante sencillo al final, por suerte. Está sencillo, pero el tema después es calcular el diferencial del n. Porque hay un temita ahí, no sé si se ha enfrentado a eso todavía, que el diferencial ese no va de R3 en R3, va de R2 en R2. O sea, la matriz asociada es algo de R2. Porque el diferencial va del tangente de la superficie. Digo que es un detalle porque el n va de R3 en R3, a priori. En realidad va de una superficie a otra. Ahí va. Sí, yo por eso recomiendo, esto lo vimos en el teórico, no sé qué tanto se acepta, pero puedes derivar de nuevo x u y x b y multiplicar por n en vez de... Ahí va, es lo que voy ahora. Hay varias analogías con esto. O sea, esta es la definición, digamos, de los coeficientes. El tema es que manipular estos objetos no es muy fácil. Porque calcular el mapa de Gauss es relativamente fácil si conoces la parametrización, el truquito de siempre de hacer XU con XV sobre su norma. Eso no. O sea, pueden ser feas las cuentas, pero sabemos cómo hacerlo. El tema es que después de calcular el diferencial de eso, puede ser feo. Igual eso, en este caso tenés la suerte de que la norma tipo, te cancela cosas de arriba y te simplifica, pero acá es Sí, una casualidad. en este caso es cierto. Ahora después lo hacemos bien, pero sí, en este caso se cancela un poco y queda bastante manejable. Entonces, otra manera de hacerlo, que decía la compañera, que en las notas lo define como un n techo, que es componer n con phi. Que en realidad es lo que hacemos por lo general, porque cuando estamos calculando esto en un punto x de v, lo que estamos haciendo es que en realidad este mapa n no es n a lo bruto, es n compuesto con phi. Phi, perdón, estoy poniendo phi y es x. X o chi. Con la parametrización. Uno por lo general cuando calcula el mapa de Gauss ya está haciendo eso, en el fondo. Porque siempre lo estás calculando en un punto que viene de la parametrización, no lo calculas en un punto cualquiera de la superficie. Entonces hay que tener cuidado cómo se hace bien eso. Pero si tienen este mapa, lo que sucede, por la regla de la cadena, es que el diferencial de n en x de u es lo mismo que la derivada de
del mapa compuesto respecto a U. La regla de la cadena nada más. ¿Cómo calculan la derivada esta? Bueno, es la diferencial de n evaluado en la derivada de x respecto a U. Y eso es un poquito más fácil de manejar, porque ahora en vez de estar hablando de diferenciales, simplemente hablamos de derivadas parciales. Entonces, de la misma forma, el diferencial en el otro, en x de v, va a ser lo mismo. La derivada respecto a v de este mapa. Y después está la tercera forma, que es lo que decía Julián, creo que fue que habló, de derivar otra vez, que nuevamente es con este mapa, pero derivando estas cantidades acá, derivando el producto interno, en el fondo, lo que obtienen es que el coeficiente E lo pueden calcular como producto interno entre este mapa N y la derivada de U dos veces. Y ahora es más fácil todavía porque el N lo tienen que calcular, pero puede ser muy feo la fórmula como para después derivarlo. Esto por lo general es más manejable. Depende de la parametrización, ¿no? Si la parametrización es horrible, ponemos a derivar dos veces y puede quedar mucha cuenta, pero por lo general es más manejable. Entonces, el E es eso, el F es cruzado, X de BU, y el G es el otro, el VV. Bien. O sea que tenemos como tres maneras de calcular lo mismo. ¿Cuál usamos? Depende de justo el caso en que estemos. Hay algunos casos donde va a ser más fácil calcular el diferencial del mapa de Gauss. Hay otros casos donde va a ser más fácil calcular esto. Entonces, bueno, uno tiene que ir viendo cuál usa. Dicen, ¿se acuerdan de estas formulitas? Yo las saqué de las notas, así que las tuvieron que haber visto. Sí, creo que fue la clase pasada que las vimos. Ahí va. Entonces, lo último que agregar acá es que esta es la definición, digamos. Lo otro se prueba. En este caso, no sé, yo lo hice así, pero capaz que la otra manera es la más fácil en este ejercicio en particular. Vamos a hacer alguno para ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, para calcular el E, tenemos dos opciones. O hacemos menos la derivada respecto a U del NU con XU, o que es lo mismo que N nada más, pero la derivada segunda respecto a U. Entonces, ¿cuál quieren hacer? Bueno, podemos empezar por calcular el mapa de Gauss, que lo vamos a citar en ambos casos. Veamos el mapa de Gauss. ¿Cómo calculamos mapa de Gauss acá? Con el producto vectorial Ahí va. dividido su norma. Exactamente. El producto vectorial de los derivados de la parametrización dividido la norma porque necesitábamos que fuese normal. Entonces, bueno, a ver. XU, ¿qué me queda? Queda H por menos H por seno de U, H por coseno de U, 0, y el otro me queda H' coseno de U, H' seno de U, M'. El H y el M dependen de V, y el coseno y el seno de U. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, todo bien.
Entonces ahora tenemos que hacer su producto vectorial ahí. XU, producto vectorial XV. No sé, hay varias maneras de hacer esto. Yo siempre lo hago con el determinante, pero hay otras maneras. Entonces es menos h seno de u, h coseno de u, 0, h' coseno de u, h' seno de u, m'. Así que me queda, según y me queda esto por esto menos esto por esto. Acá hay un 0, así que es simplemente h por m', h por m' coseno de u. Según j es esto, perdón, según j es esto, menos esto. Con un signo de menos en realidad, porque estoy alternando. Así que me queda otra vez h por m', pero ahora por seno de u. Y según k me queda esto de acá, que va a ser 0, ¿no? Ah, no, no es 0 porque tengo que multiplicar este y después sumar un menos. Así que me queda menos, ¿sí? Menos h por h'. Porque queda, voy a poner otro color. Queda menos h por h' seno al cuadrado, menos h por h' coseno al cuadrado. Entonces la parte de seno al cuadrado y coseno al cuadrado se nos va y nos queda menos h por h'. ¿Bien con eso? ¿Todo bien? Sí. Sí, sí, bien. Entonces ahora la norma de esto. ¿Qué nos queda la norma? Nos queda h al cuadrado por m' al cuadrado por coseno al cuadrado, y acá un seno al cuadrado se nos va, más h al cuadrado por h' al cuadrado, todo esto por medio. Entonces es lo mismo que h por m' al cuadrado más h' al cuadrado a la 1/2. Eso igual, o sea, m' cuadrado más h' cuadrado te da 1, porque es la curva parametrizada por longitud de arco, ¿no? Ah, puede ser, no lo vi, pero sí. A ver, no pensé a eso, pero puede ser. Claro, esto. Sí, de acuerdo. Ahí es donde usan esa hipótesis, perfecto. Eso nos simplifica pila ahora entonces. Esto de acá es 1 porque m' al cuadrado más h' al cuadrado es igual a la norma de alfa' en S, que es igual a 1 porque está parametrizada por longitud de arco. Y no solo eso, sino que ahora cuando dividimos el vector sobre su norma, este h y este h se va con este h. Porque cada entrada arriba tiene un h, abajo hay algo que está dividiendo h. Así que al final del día, el mapa de Gauss, Disculpa, esa H que cancelaste, igual no dependería del signo que agarre. O sea, dice que es distinto de 0, Yo iba a pero decir eso. Es como medio tonto. bueno, ahora hacemos más despacio. O sea, tendrías que. Yo lo que hice, para simplificar, dije sin pérdida de generalidad H positiva, pero si no, tenés que cambiar los signos claro, ahí va. y distinguir en casos, si quería que sea Ah, una porque acá puse, prueba. está bien. Pero, a ver si lo podemos sacar de arriba. Arriba solo dice que H es no nula. Sí, pero, porque es una superficie de revolución. Entonces siempre pueden suponer que es positivo o negativo. Sí. O sea, siempre es una u otra, porque es continua, no puede pasar por 0. Entonces, si fuese, y en el fondo es eso, lo que dijo Julián, siempre pueden suponer que es positiva por lo siguiente. Como es una superficie de revolución, ustedes lo que están haciendo es agarrar una curva, esta curva, que está en el plano XZ, o sea, si esto es X, esto y esto es Z, están agarrando una curva acá y la están haciendo girar alrededor del eje Z. Puedes tomar U igual U más I, algo así. O sea, U prima. ¿Cómo, perdón? Que agarras U, haces un cambio de variable entre comillas a U prima más
Y bueno, das vuelta. Claro, das vuelta, exacto. Tipo, si esto fue, acá sería positivo, digamos, el H, ¿no? Porque está para arriba. Está para el lado acá positivo de X. Si fuese negativo, quiere decir que está por este lado, en realidad. Está para los X negativos. Pero entonces es eso, cambian la parametrización y hace que empiece girado 180 grados o pi radianes. O sea, arrancan por el otro lado. Entonces le queda positivo también. ¿Se entiende? Hago otro dibujo más grande arriba. Abajo. X y Z. Y tenemos la curva, que es la que estamos haciendo girar, que es de la forma alfa de S igual a alfa de T. No está parametrizada por longitud de arco. Así que H de S 0 M de S. Entonces, si H es positivo, la curva es algo así, tipo, en I vale 0, o sea que está en el plano XZ. El M puede ser positivo y negativo, no importa, pero como H es positivo, siempre está de este lado, digamos. Va a ser una curva que hace algo. Si el H es negativo, va a ser igual, va a ser como simétrico, negativo, pero en el otro lado, digamos, cuando el X es negativo. Entonces sería, no sé, tiene que ser igual, pero negativo. O sea, no vale 0, o sea que no puede... Entonces, para decir que siempre pueden suponer que es positivo, es decir, bueno, cuando yo parametrizo, cuando tiene la parametrización esta X de V, en vez de arrancar con coseno de U y seno de U, arrancan con coseno de U más pi y seno de U más pi. Entonces, eso lo que le hace es que el X se transforme en el menos X. Entonces, mirándolo de acá, el X para allá es positivo. Entonces, el H es positivo. El H rojo es cuando el X está para allá es positivo. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Pues es cierto que tiene un detalle, porque acá lo hice medio rápido, pero en realidad este sale con un valor absoluto, porque lo saqué de abajo de una raíz. ¿No? Pero digo, haciendo esa asunción, o sea, esa suposición de que podemos hacer eso, más que una suposición está bien, o sea, con ese argumento podemos hacer eso. Eso nos permite pensar que el H es positivo y tachamos acá. Ahora sí. Entonces nos queda M' coseno de U, M' seno de U, menos H'. Y este es el mapa de Gauss, donde cada cosa de estas tenemos que evaluarlo en X y Z. Y esto es lo que yo le decía hoy, que esto ya está evaluado. O sea, este no es N en realidad. Este es el N techo. Porque ya está evaluado en la parametrización. ¿No? Porque esto es lo que venía de la parametrización, digamos. Te quedó bastante lindo igual. Eso perfectamente podrías derivarlo sin, o sea, no teniendo que usar la otra alternativa de derivar dos veces Sí, sí, la sí. derivada parcial. Pero lo que digo, o sea, pero lo que es importante es darse cuenta de eso, que esto no es N. En realidad esto es N techo. Porque si fuese N, X y Z, tal cual. Claro, tendría que ir hasta R2, ¿no? No, el N va a R3 porque va a la esfera. Pero digo, acá tendrían que tener cosas que dependan de X y Z. Y no la tienen, tienen cosas que solo dependen de U y V. Entonces, eso le está indicando que esto de acá no es N de X y Z, esto es N compuesto con phi de V. Porque las cosas que están acá dependen de V. Phi no, sí. O sea, ¿cómo es el tema? Ustedes pueden tener ese otro dibujito. Es un detalle técnico, que simplemente cuando llegan acá ya tienen lo que quieren, digamos, no tienen que seguir componiendo ni nada, ya es lo que quieren tener. Ustedes tienen X y Z, tienen la superficie encajada en R3, ustedes tienen algo ahí que no saben qué es. Y el mapa de Gauss lo que hace es agarrar esto, cada punto de acá te lo mapea a un punto de la esfera. Entonces tienen otro R3 por acá, con la esfera.
Y nada más te agarra un punto X y Z de acá, y te lo manda en un punto de norma 1 acá, digamos, en un punto en la esfera. Pero en realidad este X y Z, con la cuenta que estamos haciendo, nosotros lo estamos viendo como que proviene de una parametrización ya. Entonces por acá hay un UV, con un cierto dominio U, y lo que estamos viendo es que este XZ no es cualquier XZ, es un XZ que proviene de acá por la parametrización de un puntito por ahí, UV. O sea, siempre estamos haciendo eso cuando hacemos el producto vectorial entre los dos y dividimos entre la norma. ¿Se entiende eso? Sí, o sea, creo que es claro, sí. Entonces, digamos, esto no es n de xz, esto ya es el n techo, que es n compuesto con x de v. ¿No? O sea que simplemente ahora es derivar eso o derivar 2 veces la parametrización, o lo que prefieran, pero yo creo que el detalle es darse cuenta de eso, que acá no hay que componer nada. Una vez que llegan acá, en realidad ya tienen el n techo que usábamos arriba. ¿Ese detalle queda claro? O sea, eso es lo difícil, digamos, darse cuenta de eso. Bueno, si queda claro, seguimos. Entonces tenemos que el n techo de v m' coseno, m de v' por coseno de u, m de v' por seno de u, menos h', y h depende de v. Y está. Entonces ahora tenemos la parametrización, y entonces ahora podemos hallar los coeficientes de la segunda forma. La programación era h de v, coseno de u, h de v, seno de u, m de v. Entonces podemos elegir cualquiera de las maneras que teníamos arriba. Por ejemplo, que el E era el producto menos el producto interno entre el n techo de u con x de u. Esa era una de las maneras que teníamos. Entonces, n techo de u, ¿cómo nos queda? Nos queda menos m' seno de u, m' coseno de u, 0. Y el x ya lo habíamos calculado, que era menos h seno de u, h coseno de u, 0. Entonces, ¿cuánto nos queda el producto interno ese? Menos h por m'. Hay un temita de signos igual, ¿no? Porque nos queda... A ver. No, está bien, porque este está bien. Menos h por m'. Porque este con este te queda más seno al cuadrado. O sea, te queda m' por h seno al cuadrado más m' por h coseno al cuadrado. Menos h por m'. O sea, el menos viene de la definición, porque se acuerdan que es la segunda forma es menos, el producto interno de menos el diferencial. Ese menos es de definición nada más. Había que elegir un más o un menos. Tiene alguna razón de ser, no la recuerdo. Pero ese menos sale de ahí, de que da menos el diferencial. Creo que es para que se cumpla el teoremita de que ¿De qué? la segunda forma es igual a la curvatura normal. Ah, puede ser. Yo sé que tiene alguna razón de ser, si no, no es capricho, pero en el fondo es definición, o sea, es una asunción. Podría haber sido perfectamente con un más. Capaz que algunas cosas cambiaban, pero podría haber sido. Entonces, ¿se entiende cómo operar ahora, una vez que tenemos el n techo? Sí, se entiende. Bien.
Entonces ahí tienen para la parte A y la parte B, y la parte C dice probar que los meridianos y los paralelos son líneas de curvatura. Entonces hay como 3 cosas para entender bien ahí. Hay 2 que son más obvias y una hay que pensarla. Las obvias son cuáles son los meridianos y cuáles son los paralelos. Déjenme hacer un dibujo de una superficie de revolución. X y Z. Entonces, siempre ese jueguito es así, ¿no? Tenemos una curva y lo que hacemos es girarla respecto a un eje. Por lo general hay uno de los ejes canónicos, pero podría ser respecto a cualquier recta. Siempre es una curva, la hace girar respecto a algo. Supongamos que estamos girando respecto al eje Z, que es lo que está pasando acá. Entonces nos va a quedar algo así. Está como un embudo, digamos. Esta curva acá, esta cualquiera en realidad, cualquiera de ellas hay que ver dónde empieza la parametrización, pero hay una de ellas que es la curva, esa que estaba parametrizada por longitud de arco. Por cómo está la letra de este ejercicio, en este caso sería esta, porque el i tiene que valer 0. Esta es alfa de v, que es h de v, 0, m de v. Entonces lo que hicimos fue girar esa curva respecto al eje z y conseguimos una superficie. Entonces, ¿cuáles son los meridianos ahí? O sea, pensando en la Tierra, ¿no? Tenemos la Tierra y sabemos cuáles son los meridianos y cuáles son los paralelos. Los meridianos, un meridiano conocido en la Tierra. Greenwich. Greenwich, sí. Entonces, son, o sea, mirando el planiferio, ¿son verticales o horizontales los meridianos? Verticales, ¿no? Son verticales, ¿no? Que tipo el de Greenwich, ese es justo el que pasa por Londres o por Inglaterra, no sé dónde. Son cosas así. Son los que son así, los meridianos. Entonces, acá en qué se transforman en cosas así. O sea, un ¿Así meridiano. ¿Eh? ¿Eran así o rotaban? ¿O cómo, perdón? ¿O rotan el...? Me parece que son todos paralelos entre ellos. No sé si. No lo sé. A ver. A ver. Como para que te queden como unos ejes. Ya entendí. Rotado así, decís vos. Ahí va, eso. O sea, como cortado con otro plano. Ahí va. Es eso, es eso, es eso. Sí, yo lo dibujé mal. Entonces acá son eso, digamos, es como cuando Z es constante, básicamente. Z constante. O sea que lo que están haciendo es fijarse qué pasa cuando giran la curva, pero dejando la altura constante. Entonces, bueno, eso les define líneas, o sea, curvas que están acá. Hay que ver bien cómo serían, pero allá habría otra. En particular, la curva alfa es una de ellas. La curva alfa es un meridiano. Se considera también, o sea, las dos curvitas verdes que dibujaste se consideran el mismo meridiano. No, son distintas. Ah, Porque pasa que justo en la esfera lo que tiene, como se cierran, te quedan acá, cerraditas, pero no tiene por qué. En general no tiene por qué pasar eso. Entonces, si los meridianos son esos, los paralelos, ¿cómo tienen que ser? Perpendiculares ahí. Ahí va, los paralelos son tipo el ecuador de la Tierra, digamos. O sea, los paralelos son cosas así. Estos sí son cerraditos porque justamente es una superficie de revolución. Es como que cortás con planos horizontales. Entonces, en azul están los paralelos y en verde están los meridianos. Entonces, el ejercicio de la última parte es, entendiendo bien cuáles son esos, dice probar esos, los meridianos y los paralelos, son líneas de curvatura. Entonces, la tercera cosa a entender es, era una línea de curvatura. ¿Recuerdan qué era? Tenía que ser tangente a una dirección principal, ¿no? Ahí va, es una manera de decirlo, sí. Tangente a la dirección principal,
otra forma de decirlo, que es eso, ¿no? Sale de ahí, es que la curvatura es constante ahí. Porque si vos sos tangente a la dirección principal, o sea, recuerden cómo es el tema, los valores propios del diferencial del mapa de Gauss te dan las curvaturas principales. Y las direcciones principales son los vectores propios, o sea, los subespacios propios por los vectores propios. Entonces, si vos estás en una dirección principal, cuando aplicás el mapa de Gauss para ver la curvatura, es múltiplo por un escalar, de lo mismo. ¿Se entiende eso? ¿Cuál es el tema? Que el diferencial es autojunto, el diferencial del mapa de Gauss. Entonces, eso le permite trabajar con que es diagonal. De alguna forma. K1, 0, 0, K2 en alguna base. Donde K1 y K2 son las direcciones principales. Entonces, si ustedes acá están dando una dirección, un B1, B2, que es paralelo a la dirección 1, 0, digamos, en este caso, ¿cómo les queda esto? Simplemente les queda K1 por B1, B2. A ver. Sí, o sea, estoy suponiendo que el B1, B2 es paralelo al 1, 0. O sea, que el B2 vale 0 en realidad. Simplemente porque es el valor propio asociado a esa dirección. Si se pone una dirección paralela, no funciona. Para esto, ¿qué cuentas esto? No entendí. Digo, estamos viendo geométricamente qué sería ser una dirección principal, dirección de curvatura, como es que dice línea de curvatura. Son las líneas cuya dirección son paralelas a una dirección principal. O sea, esa es la definición. Yo creo que geométricamente eso te está diciendo que son curvas o líneas en la superficie donde la curvatura es constante. Y es por esto, digamos, si vos tenés una matriz diagonal y multiplicás por un B1, B2, donde o sea, no es cualquier cosa, sino que este B1, B2 es paralelo, en este caso a 1, 0, que es la dirección de la primera dirección principal, entonces te queda esto. Sale el escalar para afuera. Simplemente por ser valor propio y dirección propia. O sea, es la dirección propia asociada a ese valor propio, entonces cuando multiplicás, sale para afuera el escalar. Okay. O sea, como vector, B2 vale 0. De nuevo, Claro, si lo como pensás, vector B2 vale 0 y B1 es algo distinto de 0. si lo pensás como afín, por eso hiciste la distinción. Ahí va, el tema es que cuando haces las cuentas nunca lo estás haciendo afín, porque siempre son vectores en el origen. Ahí va, sí, sí. Ese es el temita de que cuando le dibujamos afín, pero cuando hacemos las cuentas no está afín. Está tipo normal. Yo, a mí, no sé si le interesa a alguien, la intuición que tengo es que es como la solución de la, no sé cómo decirlo exactamente, pero es tipo, como la solución de la ecuación diferencial del valor propio. Tipo, es como el vector propio, como que va siguiendo siempre el vector propio en cada punto, como solucionando esa Sí, es ecuación eso. diferencial. Es lo que decía el otro Julián. Perdón que te llame el otro Julián, pero no me acuerdo los apellidos. Todo bien, todo bien. Ahí va, Julián. Aparte está difícil tu apellido. Arostegui, ¿está bien? ¿Está bien dicho así? Sí, es exactamente eso. Genial. Entonces, él nos decía que una dirección propia no es dirección propia, es línea de curvatura. Una línea de curvatura, esto es definición. Una línea de curvatura es una curva. Se dice en línea porque imagínense decir una curva de curvatura, tipo, queda horrible. Entonces, una línea de curvatura es una curva cuya dirección es tangente o paralela, digamos, en el fondo es lo mismo, paralela a una dirección principal. Entonces es eso, hay que ver que los meridianos y los paralelos, cuando tienen una superficie de revolución, pasa eso. Si quieren estirar un pique, lo podemos terminar de pensar el viernes, así lo pensar un poco, pero ¿cuál es la dirección de una curva?
O ¿quién me determina la dirección de una curva? La derivada de la curva. La derivada de la curva. Alfa prima me dice la dirección. Ay, no hay que normalizar ni nada porque simplemente importa la dirección. Tampoco ni siquiera importa el sentido, solo la dirección. Entonces lo que hay que ver es que parametrizar los paralelos y los meridianos en función de que es algo de revolución y ver que su dirección justamente son paralelos o tangentes a las direcciones principales. Y recuerda, las direcciones principales son los vectores propios del diferencial, del mapa de Gauss. Son vectores propios del diferencial del mapa de Gauss. Diferencial del mapa de Gauss. Le ponen con minúscula. Entonces eso habría que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Yo, de hecho, te quería preguntar sobre este ejercicio, hoy en particular en esta clase. Dale. Porque yo en realidad este ejercicio, la entrega, lo escribí como una observación de 3 líneas, digamos. No sé qué tan obvio. Y habría que pensarlo, capaz que ¿Cuánto? sí, capaz se puede tipo hacer súper cortito. La formalidad máxima sería lo que le decía, parametrizar esas curvas, pues son curvas muy particulares, ¿no? Los paralelos es cuando la coordenada z, digamos, que me la da esto, es constante. Ahora lo dije al revés, ahora me puedo pensar. Pero los paralelos son cuando la z es constante. Miento. O sea, ambos son constantes, pues tampoco sube y baja. Pero lo que hace es girar nada más respecto a una dirección. Entonces eso lo pueden parametrizar a partir de esto y a partir de que conocen que x de u, o sea, x de v es h por coseno de u, h por seno de u, m. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? ¿Qué habría que hacer acá para que me queden círculos azules? Lo que tiene que pasar es que esto sea constante. H también digo, pero m y h constante y giran con el coseno y el seno. Entonces, para parametrizar los paralelos, por ejemplo, alfa de t podría ser h coseno de t, h seno de t, m. Pero h y m son fijos. No dependen de v. ¿Tal? Porque para cada paralelo tengo uno fijo. Y ahí consigo, variando h y m, tengo todos los paralelos. ¿Sí se ve eso? Este último no lo entendí mucho. O sea, Creo que una intuición así de lo que está diciendo es que como que tenés como disjuntos No, o sea, si son disjuntos, pero yo digo, ¿vos cómo construís este circulito azul acá, este paralelo? Agarrás un punto de la curva alfa, que es la que está girando para hacer la superficie de revolución, y haces girar solo ese punto. Claro. No haces girar toda la curva alfa, la rosada, sino que solo haces girar ese punto. Hago girar solo ese. Entonces, ese punto lo que tiene es un h de v y un m de v fijos. Y lo único que haces es girarlo, coseno y seno. Es como decir que el v está fijo y lo único que haces es, lo pueden empezar así, es fijar el v acá y mover el u, nada más. Porque como esto depende de v nada más, si ustedes fijan el v, están fijando el h y el m, y cuando giran el u, cuando mueven el u, perdón, están girando. claro, creo que lo que me confundía era que, que decías de dejar fija la primera coordenada ahí. Sí, O no, sea, no es la primera, es el h nada más. claro, es el H. ¿Se entiende entonces ahora por qué eso parametriza los paralelos? O sea, lo pueden pensar así, es dejar acá fijo el
V. Y si dejas fijo el U, te quedan los meridianos. Y debería ser así, ¿no? Si dejamos fijo el U, me quedan los meridianos. Y es lo que pasa, porque cuando ustedes fijan el U, digamos, U0, V, a esto le llaman alfa de V si quieren, es un solo parámetro, así que es una curva, no están girando, pero lo que están haciendo es recorrer toda la curva. O sea, es esto, ¿no? Al dejar fijo el U y mover el V, a menos de estar en otro lugar de la superficie, es girar la curvita. Entonces tienen los meridianos. Ya lo voy a escribir eso abajo. Está bueno. Paralelos es dejar fijo coordenada V. Entonces pueden decir que alfa de t es x de tv. Y ahí se parametrizan para cada v tienen un paralelo distinto. Y los meridianos es dejar fijo la otra, dejar fijo el u. Porque en el meridiano no están girando, simplemente van de arriba a abajo. Entonces pueden parametrizar alfa de t como x de perdón, acá hay un v0, ¿no? De v0. Entonces x de u0 t. Entonces digo, pueden calcular bien rápido las derivadas, las velocidades de esas parametrizaciones. Aplicar arriba de la cadena, ¿no? Alfa de t, alfa prima de t va a ser el diferencial de x aplicado en x derivado de la primera coordenada. No sé si aclara un poco más, Julián. Le pregunto ahora bueno, cualquier Julián, porque los dos estaban medio con dudas, sí. Sí, sí. Señor Arostegui, de ahora en adelante. Ahí va, señor Arostegui. Estimado señor Arostegui. No, entonces, con eso lo pueden hacer bastante formal, digamos. Si quieren hacerlo formal. Ahí te tiene una sugerencia. Acabas de calcular f chica y f grande, entonces te queda diagonal. Y es como... Claro, esta es otra sugerencia que se podría hacer así también. ¿No es cierto? Yo lo que dije fue hacerlo bien a mano, capaz que no es la mejor opción. La sugerencia es que cuando calculan la parte de b ven esto, entonces tanto la primera forma como la segunda forma les quedan diagonales. ¿Y eso qué les está diciendo respecto a las direcciones principales? ¿Cuáles son? Los medianos y No, pero pensado como vectores de R2. Claro, está bien. O sea, R3. dependés de esta parametrización, ¿no? No es siempre. Claro, vamos a pensar eso igual, está bueno. O sea, pero ahí van. ¿Cómo es? Las líneas de cobertura son el XU y el XB, ¿no? Que en este caso son paralelos. Exacto. Si esta matriz les queda diagonal, ¿no? Recuerden que esto siempre es ¿en cuál base? En la base x de v, x de v. En esta base es que la matriz asociada a la primera forma nos queda esa cuentita que hacemos. Entonces, si esa matriz es diagonal, ¿cuáles son las direcciones principales? Es una G en el A22. Ahí va, me parecía. Sí, abajo es una G, perdón. Sí, sí. Está, pero XU y XB claramente. O sea, y es Ahí va, ¿no? constante, esa es como Exacto. O sea, como esta matriz es la matriz asociada a esta cantidad en esta base, cuando nos queda diagonal, las direcciones principales son las de la base. Es lo que pasa cuando en R2 decimos que una matriz, en R2 o en Rn una matriz diagonal. ¿Cuáles son los vectores propios? La base canónica. Porque la matriz la calculamos en esa base. Pero esta matriz la estamos calculando en esta base y nos quedó diagonal. Entonces eso quiere decir, bueno, que XU y XV son los vectores propios. En nuestro contexto son las direcciones principales. Entonces a partir de ahí tienen un poco de información también. O sea, supongo que habría que... querés calcular en realidad el DN entero, ¿no? Pero también sabes que es diagonal. Pero también saben nosotros, ¿no? Porque cuando calculas la parte B te queda que esta también es diagonal. Entonces acá hay que ver bien qué quiere decir que esta sea diagonal.
De vuelta, estamos calculando esto en esta base. Entonces acá, o sea, también son vectores propios, también de esto, ¿no? Pero ahí esto no son las direcciones principales a priori. Claro, no, yo decía porque viste que multiplicás el inverso, no sé qué cosa, te queda la matriz del D sub n. Ah, bien, me gustó. Está, por ahí capaz que sale bien rápido. Hay un teoremita en la proposición que si A es la matriz asociada al menos diferencial en P en esta base, entonces A lo pueden ver como la primera forma inversa por la segunda forma, en ese orden. Ahí va, y las direcciones principales son las direcciones de esa matriz también. O sea, la pueden ver así. Vamos a intentar terminarlo y después vamos al 8, que es el otro que había duda. El 8. La inversa de una matriz 2×2 es 1 sobre el determinante. El determinante es E por G. Ustedes la están calculando a mano, ¿no? Porque la parte A se supone que hallaron cuánto es y cuánto es G. Y después es permutar estos dos y poner un signo menos ahí. O sea que G por E, 0, 0. O sea, esta es a la inversa. Y EP menos 1 nos queda eso. Así que esto de acá va a ser 1 sobre E por G G0, 0E por E0, 0F. Y eso nos queda 1 sobre E por G. Nos queda diagonal también, ¿no? Sí, sí. Sí, se tiene que quedar diagonal. 0, 0. Puse F otra vez ahí abajo, disculpen, no es F. Es tipo del F de hoy, es un G chiquita eso que va ahí. O sea que después de la E viene la F y es raro decir eje. Y esa es la matriz asociada al diferencial. Después, por definición, el diferencial del mapa de Gauss. Por definición, las direcciones principales son los vectores propios de esto también. O sea, las curvas principales son las que tienen direcciones valor propio de esto. Pero otra vez nos queda diagonal, justamente. Con esto sale el toque. Si lo hiciste así, Julián, y eso fue las 3 líneas, todo perfecto. Sí, sí, eran estas. Pero no es tipo. Tal vez fui muy conciso. Tal vez puedo desarrollar un poquitito. Pero era esta la idea. Está bien, claro, porque digo, de acá lo que saben es que estos son las direcciones principales. Pero de acá lo que saben es que las líneas de curvatura, ¿tá? Porque las líneas de curvatura están acá, tienen que ser las que tienen direcciones, las de esto. Otra vez quedó diagonal. Entonces siempre hay que acordarse que esto que estamos calculando es en la base x sube, x sube. Entonces como quedó diagonal, las líneas principales o las líneas de curvatura, tienen que ser paralelos a estos vectores. O sea que es la observación que hace ahí, digamos. Como el F0 y como las dos formas son diagonales, nos queda esto. Que es lo que queremos. Hay que escribirlo un poquito, pero con eso sale bastante rápido. La phi que te ponía en las recomendaciones es la X, ¿no? Sí, sí. Sí, esta phi es el X, acá le llamo X abajo, sí. Ya lo voy a cambiar a eso y después resubo la versión nueva. Pero sí, es el X este que está acá. Igual tuvo bueno los meridianos y eso porque está bueno saber cómo parametrizarlos para algún otro caso. Pero no se lo recomiendo hacer acá porque con esto sale rapidísimo. Sobre todo, igual está bueno porque todavía tendrías que probar alguna. Que en realidad es como medio obvio, pero lo que hiciste vos, que es lo que yo me di cuenta ahora, que es la verdadera formalización de por qué X sub y XB son los meridianos y los paralelos. Sino como, o sea, te los trazan, digamos. Claro, eso también lo puedes ver acá, ¿no? Porque como parametrizaciones son dejar uno fijo y otro no, cuando vos haces fa prima, digamos, acá alfa prima, ¿qué sería? Tenemos que alfa es
X. Sería X X sub U directamente. Porque lo que está variando es la primera entrada, nada más. Entonces sería esto por la derivada de t respecto a t, más el X sub V por la derivada de B0 respecto a t, pero como el B0 es constante, esto les queda 0. Y esto es 1. Así que simplemente el alfa prima es el X sub en los paralelos. Y en los meridianos es el X sub. Entonces sería otra forma también. Ahí ya tienen directamente. Si hacen eso ya tienen, porque de esta parte, estas son las direcciones principales, y de esta parte la velocidad de las curvas les quedan justamente lo que tienen que dar. O sea que tal, lo pueden hacer como más les guste, digamos. Pero estuvo bueno el truco de Julián, yo no me acordaba eso de la matriz A, que la podían escribir así. Como quedan diagonales, después es un toque. Genial. Entonces, ¿entendía más o menos cómo encarar este ejercicio? De mi parte, sí. Sí, sí, se entendió. Genial. Pasamos al 8 entonces, que era otro que había duda. Y el 8. Ahí ya decía 8. Después hay un mini problemita con una letra. Ajá. Pero después, no, después no. Decime ahora sí, ya nos fijamos eso y nos olvidamos después. Ok. Era del 11, creo, el del toro. Creo que era el 11. Ajá. O sí, ahí va el 11. Sí, entonces parametriza el tubo. No, no la vas a encontrar en realidad, así a ojo. Te Bien. digo. O sea, no es tan obvio, pero no sé si es un problema de letra, o no sé cómo llamarle, pero no se corresponde el toro que se obtiene tipo, son toros distintos, el de revolucionar alrededor del eje Z, como dice ahí abajo en la parte C, que el que se obtiene de hacer un tubo, como te dicen en este ejercicio 11. Te quedan toros distintos. Y también tipo, te cambia la curvatura mínimamente a menos. El ángulo, tipo, te queda un poco. Yo agarré, y no sé, hice los dos, pero tipo, esto, fácil la cuenta en realidad una vez que tenés todo hecho. Pero quería comentarlo como que está muy raro. No sé cuál es la idea. Yo no hice la cuenta, pero la hago para el viernes y vemos si puede ser que esté algo mal ahí. Ahora que lo voy a anotar para no olvidarme. Uno, tipo, yo me fijé que el del tubo, ahora mira, anoté acá, el que es generado por el tubo, te queda el coso de revolución de coseno de x, seno de x más 1, 0, ¿no? Alrededor de la recta, acá, t, 2, 0, o sea, Esto es coseno de tema 2. creo que sería Está bien. O sea, esto es un circulito de radio 1. Es que está en el plano IZ y el centro está en 0, 2, 0. O sea, es tangente al eje Z, digamos, no está centrado al eje Z, es tangente al eje Z. Entonces, cuando revolucionas respecto al eje Z, te da el toro. Y el tubo es, tenés esa curva, alfa de t. Entonces, claro, el alfa, calculás el normal, calculás el binormal. Sí, es como que agarrás el plano tangente y haces un círculo alrededor y te queda un tubo. ¿Está? O sea, yo lo pienso para la que viene porque es cierto, no es tan claro verlo. Hago eso que me dijiste, hago los dos y veo si queda distinto. Si queda distinto, definimos uno, porque no queda claro cuál está usando. Bien.
Además, Gracias por avisar. Entonces, queda la duda bien de este. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Cuál era la duda bien de este ejercicio? Ah, la parte de los umbilicos. Son bélicos. Porque Sí. yo hallé el diferencial del mapa, Ajá. ya queda una matriz diagonalizada. Pero a partir de ahí no sé cómo seguir. Bien, o sea, para usar el mapa que escribiste, que n de x y z, ¿cómo lo escribiste? O sea, vendría a ser el gradiente normalizado. Ahí va. ¿Eso Quiero- o querés la fórmula tal cual? No, está bien. Ah, bien. Esto me sirve para lo que decía hoy. En este caso, sí es el mapa Gauss clásico, digamos, y no es el n techo. Porque depende de x y z. Cuando ustedes calculan el mapa Gauss, siempre calculen el mapa Gauss como x de u con x de v sobre su norma, siempre está calculando el n techo en realidad, no el n. Porque si ustedes se fijan, después les queda dependiendo de u y v, no les queda dependiendo de x y z como va a pasar acá. O sea, capaz que queda constante o algo. No, tiene que depender de x y z. Pero cuando hacen esto, ustedes ya están pensando que tenían un punto en v, fueron a la superficie por el x, y de ahí aplican el mapa de Gauss. O sea, en realidad cuando hacen esto, están haciendo el n techo. Que es lo que comentaba ahí arriba. Este sí es el n clásico, digamos, el n de Gauss nada más, que agarra un punto de superficie y te lo manda a LS2, que no tiene en cuenta ninguna parametrización, no tiene en cuenta nada. Tipo, agarra un punto y te lo manda a S2. Tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, esto como queda 2x sobre a. ¿Te animas a decirme cómo queda esto? Que 2x sobre a, la norma de eso. Queda Bien. 1 sobre a cuadrado por x, 1 sobre b cuadrado por y, 1 sobre c cuadrado por z, todo eso por 1 sobre la norma. 1 sobre x al cuadrado por a, me dijiste. No, 1 sobre a cuadrado por x. ¿Sí? ¿Queda eso? A mí no me había quedado eso. El x en el numerador. Para lo hacemos repetitivo, es un toque. El diferencial es 2x sobre a, 2y sobre b, 2z sobre c. Después la norma de esto va a ser 2 por... Ah, claro, me faltó multiplicar por 2, me parece, porque yo saqué el Ahí va. 2 de factor común y después me lo comí. O sea, está. perdón, ahí igual que faltó tipo regla de la cadena y te queda sobre a cuadrado. Eh, Eh, puede ser, a ver. claro, sí, está todo sobre a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado. Pero baja el exponente. Esto es 2x sobre a. Por la derivada ahí va, de x sobre a respecto a x. Está bien, te queda una al cuadrado. Está buenazo. Sí, de acuerdo. Entonces esto es, ahora me complicó la cuenta, porque si fuese a como antes, esto era 1 y quedaba buenísimo. Igual estos dos se me van con este 2 cuando divida. Esto es a la 1/2. Está. Así que queda x sobre a al cuadrado, y sobre b al cuadrado, z sobre c al cuadrado, sobre todo eso que está ahí. Está feo. ¿Vos, Nacha, hiciste estas cuentas? ¿Y sacaste el de N? Sí, La había sí, hecho. a mí sí me quedó igual.
Está feo, sí. Pero digo, ¿sacaste el DN haciendo esto? Sí, sí, sí. Realmente. Bueno, ¿cómo te quedó el DN? O sea, porque el DN en realidad va a quedar, en la diagonal te va a quedar -1 sobre a cuadrado, -1 sobre b cuadrado, -1 sobre c cuadrado. Ajá. Y ahí tenés que multiplicar por toda esa chorrera de la norma, ¿o no? ¿Cómo sobre? No, porque cuando vos derivás, tenés que derivar acá también. O sea, esta entrada acá tendría que ser la derivada de la norma, lo más respecto a x. Pero lo que está acá abajo también depende de x, ¿no? ¿Eso tuviste en cuenta? No. No lo había tenido en cuenta, ¿no? No, está feo, queda así. Queda feo. Sí, yo no vas a cuenta, pero Julián, ¿vos cómo le hiciste? ¿Vos viste que habías buscado una manera media? yo encontré un truco en un libro, creo que es el Docaro, no me acuerdo cuál era, sinceramente, que tenía como un outline, un pequeño outline, Ajá. y arrancaba tirando un pique que para mí era como la parte más importante para saltearse cuenta, que agarra, como dice, a ver, eh, ahí va, que básicamente pasa multiplicando la raíz esa que tenés para el otro lado, y eso no lo, tipo, no lo, le llama h a la raíz esa, y te queda h por n igual a, es otra cosa, y entonces deriva a ambos lados, se arregla la cadena y hace juegos, pero tipo, así no tenés que manipular la raíz cuadrada. Ahí va, tenés esto, y ahora deriva de ambos lados. O sea, el objetivo siempre es calcular el diferencial. Sí. Pero ¿cómo deriva ahora? Bueno, hay que hacer ahí, regla de la cadena, no sé qué cosa. Pero esto es un producto, ¿no? No es una composición acá. Correcto. Sí, ahí tenés que usar Leibniz también. O sea, vos decís que él lo que hace es calcular el diferencial de esto, y a partir de ahí deduce el diferencial de n. Ahí va. Está pesado, en realidad. O sea, para mí está este ejercicio. Sí, está feo. No era la idea que fuera tan complicado el ejercicio. De última vemos de sacarlo de la entrega. Lo siento, Julián, si seguro querés entregar porque ya lo hiciste, entregalo y lo contamos. Pero no es seguro esto, déjeme hablarlo bien con Miguel, pero porque no era la idea, yo no lo hice, yo pensé la verdad que era algo más rápido. Claro, o sea, en principio sería directo si pudieses hacer la cuenta anterior, esa, pero. Claro, si podés hacer el diferencial de n de una, ya la podés hacer. El tema es que Ay, por suerte es como simétrico y tenés que hacer una sola, ¿no? sí, pero no es tan lindo tampoco. Vamos a intentar hacerlo. Capaz que se puede hacer a mano y. Bueno, entonces por un lado es 1 sobre a al cuadrado C20 por, aprovechamos que a ello le llamamos h, por h, menos x sobre a al cuadrado, y sobre b al cuadrado, z sobre c al cuadrado, por la derivada de h, ahora vemos cuánto es, sobre h al cuadrado. Y la derivada de h respecto a x va a ser 1 sobre 2 veces la raíz, o sea, 1 sobre 2 veces h, por lo que está adentro, que me va a quedar 2x sobre a al cuadrado, por lo que está adentro, que va a ser 1 sobre a al cuadrado. En particular este 2 se da con este 2 y nos queda x sobre h por a la cuarta.
Acá no es h', es h al cuadrado. Es feo, ¿eh? Derivada de n respecto a x. No, para, estoy haciendo cualquier cosa acá. Queremos el diferencial. Es la primera entrada nada más respecto a x. No son vectores estos. Esa parte no va. Ya sería el gradiente. Y no queremos el gradiente. Yo tampoco sería el gradiente. No sé qué sería. O sea que no es la derivada de n, es la derivada de la primera entrada. G de n x. Así que nos queda 1 sobre a al cuadrado por h sobre a al cuadrado, menos x sobre h por a la cuarta sobre h al cuadrado. No, olvídense. Lo pienso bien para el viernes y vemos eso también. Sí, no, la cuenta no está muy linda y no es la idea que se maten haciendo cuentas. Sí, hay que pensar a ver si hay un truco para sacarlo medio rápido y si no, pasamos a otra cosa. Pues. ¿Puedo buscar cuál fue el libro ese? Porque Dale, está, o sea, es como que estaba bueno porque te tiraba un pique, te hacía un outline, pero tampoco te daba la respuesta de una. sí, buscalo y me lo pasás por correo, igual o lo comentás en el foro de Leo, lo que quieras, y yo Ahí lo va. miro. Sí. Veamos otra cosa en lo que queda. Después el viernes hablamos bien sobre ese. El viernes o el lunes que viene, cuando quieran. No sé qué otro ejercicio tienen dudas o algo de explico que no haya. En el 11 me estoy complicando para hallar los coeficientes de las formas fundamentales que no tenemos la x escrita tipo en coordenadas. Entonces me complico para derivar ahí. ¿A qué te referís con X escrita en coordenadas? Ah, que no la tenés explícita. Claro que ahí va eso, no la tenés explícita. Tenés más de... Y ahí hay que hacerle a la cadena 500 veces, y bueno. O sea, el Así XU que como eso y darle para adelante. sí, alfa prima de U más R por coseno de V, N prima de U, más seno Eso de V. sí, pero después para hacer los productos internos, como, Y a ver, como L que... sería XU con XU. Esto va a ser, o sea, el producto interno se puede separar, así que es alfa prima de U, esto con R coseno de V, N prima de U, más seno de V, B prima de U, más, acá me faltó, me faltan términos, o sea, lo puedes separar, ¿no? Lo que quiero hacer es llamarle a esto A y a esto B. sí, es las propiedades de producto interno, lo escribís así y Claro, te queda AB2 porque es simétrico, más B al cuadrado, B con B. está bien, ok. Entonces, ¿cómo sería? Sería alfa prima de U al cuadrado, porque esto es alfa. ¿Ya? Alfa prima es un vector, así que está todo bien. Después, 2 veces esto por esto de acá. Ah, ya entiendo, claro, no tenés las coordenadas. Ahí entendí tu problema. No sabes bien cuánto es x y z para poder hacer el producto, pero hay que hacerlo medio así a mano nomás. Ok. Eso por eso te va a dar aquello. B con B te queda. Sí, te queda feo, pero se sale. No sé si Julián lo hizo, estaba pensando en la parte C hoy. No sé si Ah, sí, sí. la hiciste así a mano nomás o hiciste algún truquito. Sí, en este hice la cuenta, no es muy difícil. Ah, pero es hacer la cuenta, digamos.
Es lo que yo decía la otra vez, este curso tiene eso, que llega un momento que es tanta cuenta que uno medio que se pierde dónde está la geometría y qué estás haciendo, pero... Igual, en este ejercicio, tipo, tengo que decir, queda bastante lindo, como que se te cancelan muchas cosas, queda como bastante... Bueno. Entonces te recomiendo hacer la cuenta y ver qué pasa, pero sí, es hacerlo medio usando propiedades del Producto Interno nomás. A mí me quedó relativamente corto en realidad. Lo que sí recomiendo, que no me di cuenta al principio, que siempre te conviene... yo usé Frenet todo tipo... O sea, el alfa prima lo puse como T y fui usando la fórmula de Frenet, todo así. Podría Eh, ser. y como que... Y después, y siempre que hacía una cuenta lo separaba en T, N y B para que me quedase... Y después hacer productos internos y vectoriales, como que siempre te queda más eh, Ah, organizado todo. Se te eh, cancelan cosas. sí, es eso, ese es el truco, tenés razón, porque vos sabés que son ortogonales. Si te queda tipo T con N, sabes que te da 0, si te queda... No, T con N, no. Sí. Sí, tengo N. O sea, no sé si dice que está parametrizado por longitud de arco, pero Sí, 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 sí. sí, está. Después T con B también te va a dar 0 y N con B también te va a dar 0. Entonces, si vos escribís todo usando la fórmula de Frenet, después cuando tengas estas cosas cruzadas te van a dar todo 0 y cuando tengas T con T te queda la norma, B con B la norma y N con N la norma. Ese es el truco entonces. Pasar a trabajar todo en el triedro. Ahí va, bien. Así yo lo encontré bastante cómodo. O sea, Sí, sí, hay que hacer eso. Sí, que para eso está el triedro en realidad. Para que estas cuentas las puedas hacer así, digamos, en general, cómodo. O sea, en general me refiero sin conocer cuánto es la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z. Bien. Buenísimo, entonces. Entonces recuerdo eso, tienen hasta el 8 horas, le agregamos unos días más. O sea que tendríamos el viernes que viene, o sea, tendríamos clase para preguntar cosas, ¿no? El viernes que viene, el lunes que viene y el otro viernes. Bien. Venimos bien con el tiempo, por ejemplo, estoy hablando con Miguel y venimos re bien de tiempo. Nos va a dar bien para terminar el curso y eso. No sé ustedes cómo lo sienten, si va a estar yendo muy rápido, muy lento, si va bien la velocidad del curso, digamos. ¿Cómo la sienten? a mí me viene gustando bastante. Y de velocidad creo que está bien. El resto, si quieren, esperen, capaz que algunos se ni a hablar porque estoy grabando. Dejo de grabar así pueden dar su opinión.